Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Les habla Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero desde Madrid, España, a su servicio para el cuidado de su salud mental. Buenas tardes. El tema de hoy que vamos a tratar es un tema propuesto por uno de nuestros seguidores que nos pidió que hablásemos acerca del género binario y del género no binario. Vamos a hacer esa contraposición en el programa de hoy. Vamos a hablar de estas cuestiones de género que están tan en auge en este momento, que generan mucha confusión. Hay mucha confusión acerca del género y la identidad sexual en este momento y muchos debates abiertos sobre esta cuestión. Bueno, pues vamos a ver qué dice el psicoanálisis. Vamos a hacer una aproximación psicoanalítica a este tema tan complejo que vamos a tratar muy brevemente, pero quedaría para grandes discusiones y realización de estudios teóricos y dentro de la praxis psicoanalítica al respecto. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hola Julieta Muñoz, hola a este seguidor de nombre impronunciable para mí. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y vamos a hablar entonces, vamos a comenzar con esta cuestión del género binario y no binario. ¿Qué entendemos por género binario? Digamos, en el mundo, cuando uno hace una búsqueda en internet, por ejemplo, ¿qué puede encontrar acerca del género binario? Bueno, género binario se refiere a esta clasificación que se realiza habitualmente, tradicionalmente, de la existencia de dos únicos géneros, el género masculino y el género femenino, ¿no? Dos únicos sexos posibles, que generalmente el sexo femenino, ¿no?, está adscrito a la mujer y el masculino al hombre. Bueno, este sistema clásico, digamos, excluye, ahora vamos a ver vamos a decir el de la especie humana, ¿no?, el de la especie animal que somos, excluye a personas con identidades o expresiones de género diversas o personas con cuerpos no normativos según el modelo, ¿no?, lo que se conoce como personas intersexuales. ¿Vale? Este sería, digamos, el modelo de género binario clásico. Ahora bien, ¿qué sucede? Pues que resulta que hay personas que no se encuentran encuadradas dentro de esta clasificación binaria de los géneros, de masculino, hombre, femenino, mujer, ¿no? Y entonces que se les asume que una identidad de género fuera del binarismo, ¿no? Y aquí pues encontramos personas, ¿no?, que no se perciben totalmente masculinas o totalmente femeninas, o que incluso pueden percibirse con un tercer género fuera de ese binarismo, ¿no?, lo que se llaman de género disidente, o personas incluso que dicen que se identifican, que dicen de sí mismos que tienen dos géneros, lo que se diría como bigénero, o tres géneros, trigénero, o más género, pangénero, ¿no? O hay personas incluso que dicen que tienen un género fluido, que es una transición entre dos o más géneros, que van transitando perpetuamente o esporádicamente de uno en otro, o incluso algunos dicen que son agénero, es decir, que no se identifican con ninguno de los géneros, total o parcialmente, ¿no? También se suelen incluir dentro de estas clasificaciones no binarias las identidades transgénero, ¿no? Pero que no se identifican con la transexualidad. Y bueno, y la identidad de género podremos decir, según estas clasificaciones no binarias, que se encontraría fuera de lo que sería la orientación sexual. Es decir, una cosa sería esta identidad no binaria y otra cosa la orientación, de tal manera que nos podemos encontrar de todo tipo de identidades y de orientaciones sexuales dentro de estos patrones no binarios, ¿no? Es decir, que pueden tener una diversidad de orientaciones sexuales, al igual que las personas de género binario, ¿no? Y también dice que ser una persona no binaria tampoco sería lo mismo que ser intersexual, ¿no?, que la mayoría de los intersexuales se identifican como hombres o como mujeres, ¿vale? Y por último se conoce como queer género, gender queer, a todas aquellas personas no binarias
que además de tener una identidad de género no mayoritaria, tampoco se sienten identificadas con ninguna expresión de género. O sea que, como ven, la complejidad en la actualidad acerca de la identidad sexual es máxima, ¿no? Aparece un abanico, aparece también, es verdad, vamos a decir y vamos a reconocer, bueno, esto es oficialmente reconocido, ¿no? Están hablando de estas diferentes identidades sexuales no binarias, pero también hay una gran confusión al respecto, ¿no? Bueno, vamos a hacer una aproximación desde el punto de vista psicoanalítico a la sexualidad, ¿no? Porque lo primero que dice el psicoanálisis es que en un ser humano va a haber una combinación, ¿no? Va a haber una mezcla, digamos, de sexualidades. Es decir, que tanto en un hombre como en una mujer, que obviamente hay hombres y hay mujeres, eso es incuestionable, porque pertenecemos a una especie que se reproduce por sexuación, provenimos de una especie animal, no somos la única especie animal que se reproduce por sexuación. Los organismos pluricelulares, mamíferos, como en nuestro caso, nos reproducimos por sexuación entre un macho y una hembra, que el macho tiene que aportar, digamos, sus células germinativas, introducirlos en la hembra, y la hembra aporta, digamos, el huevo, el ovocito, que va a coger las células germinativas masculinas para que en esa fecundación de ese óvulo se pueda producir una nueva vida. De tal manera que lo que sobrevive de nuestra especie, lo inmortal de nuestra especie, son las células germinativas. Son el espermatozoide y el óvulo que siempre van a estar produciendo un nuevo ser, una nueva vida. Todo lo demás en nosotros perece, muere. Todo lo que es el soma celular, todo el resto de células de nuestro cuerpo son mortales. Entonces, como pertenecemos a una especie mortal, como todas las especies mortales, nos tenemos que reproducir por sexuación. Hay especies inmortales, sobre todo organismos unicelulares, como la ameba, por ejemplo, que no se reproducen por sexuación, se reproducen por partición. Una ameba se parte y aparecen 2 amebas, ¿no? Y de estas 2 se parten y aparecen 4 amebas. Pero en el ser humano no es así, hace falta un macho y una hembra, ¿no? Entonces partimos de esa primera diferenciación de la especie, que es innegable, ¿no? No nos volvamos locos, hace falta, hay machos y hay hembras, hay hombres y hay mujeres. Pero después, claro, la sexualidad es todo aquello tocado por la palabra. La sexualidad es una complejidad, es amplia. Y nosotros siempre decimos que el ser humano tiene 4 sexos, padre, madre, hombre, mujer. Es decir, 4 posiciones psíquicas que tiene que aprender, y además tiene que poder cambiar, puede variar de unas a otras para poder relacionarse correctamente en la vida con los demás y tener éxito profesional, tener éxito personal, tener buenas relaciones sociales, estar en el mundo, ganar dinero, llevarse bien con los otros. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene que ser más femenino y a veces uno tiene que ser más masculino, o una, ¿no? Es decir, que en cada persona va a haber una mezcla de sexualidades, que incluso hasta hormonalmente, tanto hombres como mujeres tenemos hormonas masculinas, testosterona, ¿no? Y hormona femenina, progesterona, en mayor o menor cantidad. Bueno, pues también psíquicamente vamos a tener esas posiciones psíquicas, tenemos que construir esas posiciones psíquicas en mayor o menor cantidad, de tal manera que podría decir, mira, esta mujer qué masculina es, o esta mujer qué femenina es, o mira este hombre qué femenino es, o mira este hombre qué masculino es, ¿no? Esa mezcla de cantidades va a hacer que uno a veces, o esa falta de mezcla, que tenga problemas en la realidad. Imagínense un hombre muy masculino, muy masculino, muy masculino, muy masculino, muy macho, que no huele la feminidad por ningún lugar. Pues probablemente vaya a tener muchas problemáticas, ¿no?, en la relación con otros hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque un hombre también tiene que ponerse en posición femenina frente a otros hombres. Por ejemplo, en el trabajo, para acatar las órdenes de un jefe, ¿no?, para llevarse bien con poder escuchar a otros hombres, ¿no? No ser siempre tan activo, tan agresivo, ¿no? Que la masculinidad tendría que ver un poquito con la actividad.
La feminidad tendría que ver más con la pasividad, en el sentido de la escucha, del dejarse llevar. Hay determinadas actividades, como por ejemplo las artes, que requieren fundamentalmente de la posición femenina, ¿no? La pintura, la escritura, la danza, bueno, todas las artes en general. Y sin embargo, a lo largo de la historia fueron los hombres los que tuvieron un mayor acceso a la producción artística, más que las mujeres, ¿no? Más allá de lo que es la prohibición social o los límites impuestos por la sociedad, también por una cosa psíquica, también una cosa de posición. También en la mujer estaba más reprimida o ha estado más reprimida su feminidad a lo largo de la historia que en el hombre. Así que fíjense cómo esa cuestión de lo femenino y lo masculino, bueno, pues claro, es todo un abanico de posibilidades en la función de esa mezcla que hay en nosotros de masculinidad y feminidad. Las dos van a ser necesarias para una buena salud mental. Hay que saber cuándo escuchar, hay que saber cuándo intervenir, hay que saber cuándo actuar, pero también hemos dicho otras dos sexualidades más, la posición padre y la posición madre. También hay veces que uno tiene que poner los límites, ¿no? Hacer de padre, digamos, ponerse en esa posición de autoridad. Imagínense, a ustedes les hacen un ascenso en su puesto de trabajo y tienen que coordinar un equipo de personas, pues tienen que poder ser capaces de ponerse en esa función, en esa posición. O también la posición madre. Si usted, por ejemplo, regenta un restaurante, da de comer a un gran número de personas todos los días, se ocupa de la alimentación, se ocupa, y si lo hace con cariño, con cuidado de los alimentos, buscando que los comensales estén satisfechos, les guste lo que usted hace, ¿no? Digamos que esa sería la posición madre. ¿Ven cómo son funciones? En realidad, para el psicoanálisis, digamos que esas sexualidades son funciones, son posiciones en el lenguaje. Y en función de la versatilidad en esas funciones, para cambiar de función, pues más exitosa será la salud psíquica de esa persona, más saludable será, ¿no? La sustitución es un método, es un mecanismo de salud mental. Entonces es importante. A ver, por aquí, Carlos, vamos a ir leyendo las preguntas. A ver si puedo abrir. Carlos Huguez. Esto se debe al aporte de los padres a través de la ley dada por el padre y el amor aportado por la madre, según Winnicott. Función materna, función paterna. Bueno, en realidad son cuestiones que, se tienen que forjar en nosotros. Son propias de la humanidad. Lo que pasa es que las primeras figuras, la primera sociedad a la que llegamos, en la que nacemos, o a la que llegamos cuando nacemos, es la familia. Son los primeros objetos amorosos y los primeros objetos de identificación, el padre y la madre. Entonces, cuando el niño elige a la madre como objeto amoroso, su primer objeto amoroso, a la vez se identifica con el padre. Es, digamos, las primeras formas de ligazón libidinal a un objeto, la identificación y la elección de objeto. Entonces, se identifica con el padre, rivaliza con el padre por el amor a la madre, ¿no? Entonces, ahí en esa identificación se va forjando la masculinidad en uno. Eso acontece en el complejo de Edipo, que fue Freud quien lo definió. Winnicott fue uno de los discípulos desviados de Freud, ¿no? El Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el Sigmund Freud, el que habla del complejo de Edipo, ¿no? Y después ese complejo de Edipo tiene mayor complejidad porque hay que construir la feminidad, y la feminidad es más compleja, la feminidad es más tardía en el desarrollo psíquico, y no solamente la mujer construye la feminidad, sino también que el hombre tiene que construir su feminidad, y esa feminidad va a venir como consecuencia de una identificación con la madre y de una elección de objeto amoroso
se elige como objeto amoroso al padre. Entonces el hombre siempre en ese paso de posicionarse pasivamente frente al padre, frente al hombre, digamos que ahí va a tener su gran dificultad, porque tiene miedo de hacerse homosexual o cae en la homosexualidad, ¿no? Mientras que en la mujer el miedo va a venir por otra, digamos, la roca o la dificultad va a venir por otro lugar, tiene más que ver con la envidia al pene, en el caso de la mujer, ¿no? Es cuando descubre que a ella le falta algo, ¿no? Todavía no conoce su feminidad, todavía no conoce lo femenino, porque lo femenino propiamente dicho, el órgano genital femenino es la vagina y no es visible, hasta bien avanzada ya la adolescencia, ¿no? Es cuando, digamos, nace psíquicamente. Entonces ven que es una construcción tanto para él como para ella. La masculinidad y la feminidad, psíquicamente hablando, repito, estamos hablando psíquicamente, son construcciones. Por eso ahora también cuando un niño dice quiero ser una niña y enseguida los padres le llevan a operar, por ejemplo, ahora que ha salido esta ley de... bueno, mi recomendación sería que antes lo llevaran a un psicoanalista, pudieran conversar la familia con un psicoanalista. ¿Por qué? Porque eso son cosas normales. Que un niño quiera ser una niña, que una niña quiera ser un niño, son pasos que se dan en el proceso psíquico para constituir la mente, para que se constituya el psiquismo normal, sano, son pasos. Y cuando uno se queda un poco estancado, pues simplemente conversando se pueden ir dando los siguientes pasos. Entonces sería recomendable antes de iniciarse en una operación de esas características de transgénero, cambio de género, tal, poder conversar con un psicoanalista, ¿no? Y esto para todas las formas de identidad sexual, ¿no? La sexualidad, la heterosexualidad es lo más difícil de alcanzar. ¿Y qué es la heterosexualidad para el psicoanálisis? La heterosexualidad, pero ya eso, claro, es una orientación sexual, no es tanto una identidad sexual, porque también es problemático si uno para definirse se tiene que identificar con lo sexual. ¿Yo qué soy? ¿Binario, no binario? ¿A género? ¿Género fluido? Ya, eso es un poco de... Si te tienes que identificarte con alguna de estas categorías para definirte socialmente, pues ya también eso es motivo para psicoanalizarse, ¿no? Digo que la sexualidad es mucho más compleja que eso. La homosexualidad tiene cura, la homosexualidad no es una enfermedad. Homosexualidad para el psicoanálisis es necesitar siempre el mismo objeto para la satisfacción, de las mismas características. Aunque sea un hombre con una mujer, si siempre tiene que ser el mismo objeto, eso es homosexual. Pero en esas construcciones sexuales invertidas son mecanismos de fijación. Claro, ahí está la homosexualidad, cuando está fijado a un objeto y tiene que ser ese objeto, ¿no? Eso es homosexual, sea un hombre, sea una mujer. Heterosexual es cuando se puede cambiar, cuando puede variar el objeto amoroso, el objeto de satisfacción. Porque el deseo humano no tiene objeto, en realidad el deseo humano, cualquier objeto puede satisfacer el deseo humano. Y además nunca se satisface. Tratar de resucitar el amor del padre y de la madre, complejos de resurrección. No sé, eso del complejo de resurrección en psicoanálisis no lo utiliza. Virginia, ¿qué pensaba Freud de la homosexualidad? Eso que he dicho, que es fijación a un objeto. Una perversión, pero es que la perversión, ¿qué es? Quedar fijado a un objeto. Tiene que ser ese objeto siempre y solo con ese objeto, si no, no hay satisfacción. La homosexualidad se debe al complejo de Edipo o experiencias vividas en la niñez como abuso o tocamiento por el mismo sexo. Puede ser y puede no ser. Hay varios caminos que pueden llevar a la homosexualidad. Ya hablaremos en otro. Bien, ¿qué más? Esto se debe al aporte de los padres atrás. Vale, esto ya lo hemos leído. Hola, saludos a todos, queridos amigos. Rafael Benítez, hola Virginia. Ahora debería cambiar también la teoría. Ya no necesita un hombre, solo el semen. Hay bancos de semen. Bueno, hay bancos de semen, pero hay hombres que pusieron ese semen en el banco de semen, ¿no? El semen no se produce químicamente en laboratorio. Hay un hombre que ha donado su semen.
Entonces, sigue habiendo un hombre, ¿no? Es igual que la mujer que dice, no, es que el padre se fue y le dice al niño que no tiene padre. Falso. El niño tiene padre, pero se fue. Bueno, pero padre hubo. Y si son cientos de mujeres, mejor. Dice, buen día, Virginia. Dice María Maguiña, Julieta Muñoz, saludos. Bueno, todos, buenos días. Hola, hola, amigos. Hola, hola. Masculino y femenino. Construcciones teóricas de contenido incierto. Muy bien, Rodrigo. Eso dice el psicoanálisis. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Llegamos al final de la conversación de hoy, del encuentro de hoy. No sin antes dejaros os voy a poner como comentario un link a una encuesta donde podéis valorar mi trabajo como psicoanalista al cuidado de la salud mental de la población mediante la atención en la consulta, los vídeos, etcétera. Os voy a dejarlo aquí para que podáis hacer un comentario en Google sobre mi consulta, sobre mi persona. Estaré muy agradecida y seguro que muchas otras personas, pacientes en busca de un buen profesional, os lo agradecerán. Será un placer contar con vuestra reseña, una valoración cuantitativa en las estrellitas y también cualitativa en un cuadradito donde podéis poner vuestro comentario. Muchísimas gracias por estar aquí. Os saluda Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero desde Madrid, España. Continuamos el próximo lunes y el jueves en la conferencia. Hasta la próxima.